Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. El gran protagonista del libro más importante de la historia de Occidente, la Biblia. Un hombre al que muchos creen conocer, pero que al mismo tiempo resulta uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Quién era verdaderamente Jesús? El Nuevo Testamento, en todos sus libros y tradiciones, intenta precisamente responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dudas existen sobre el lugar y la fecha de su nacimiento? ¿Por qué no sabemos nada de su primera infancia? Un niño choca con Jesús y Jesús se enoja y maldice al niño, el niño cae muerto. ¿Fue Jesús un hombre pacífico como siempre nos contaron? Jesús sabía enfrentarse a los enemigos del pueblo. En el Antiguo Testamento se describe la receta del aceite de unción. Uno de sus ingredientes podría ser lo que hoy conocemos como cannabis. La cannabis era uno de los productos medicinales más importantes del viejo continente, pues. Pero no solo este tipo de prácticas son motivo de debate. El rol de María Magdalena como sucesora y líder de su movimiento revolucionario es también motivo de discusión para algunos especialistas. Y era importante por ella, no por ser amante de Jesús. ¿Jesús fue un hombre ordinario? Es un Jesús burlón, sardónico, que se burla de la ignorancia de sus discípulos. ¿O como dicen las profecías bíblicas, el Hijo de Dios? ¿Fue el líder de los cristianos o fue el Dios de otra religión? Jesús se ve como el hijo del sol. Miles de preguntas surgen en torno al profeta principal de la religión con más fieles alrededor del mundo. Hoy algunas respuestas comienzan a salir a la luz. ¿El líder de una revolución armada? ¿Un amante apasionado? ¿El hijo del sol? ¿Quién fue realmente Jesús? Belén, Palestina. Según la tradición cristiana, sería aquí donde se iniciaría la era que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Los evangelistas no están de acuerdo con el lugar de nacimiento de Jesús. Mateo y Lucas afirman que Jesús nació en Belén, mientras que Marcos y Juan afirman que nació en Nazaret. La Virgen María es mujer de Galilea. La región de Israel está dividida en tres regiones: el sur Judea, el centro Samaria y el norte Galilea. Estos son galileos. Nazaret es una aldea de Galilea. Y entonces, un buen judío pues tiene que ser de Judea, no de Galilea. Estos son como de la periferia. Como descendiente de David, el Mesías debía nacer en la zona davídica, digamos así, en Judá, en Belén. Como de Belén llega a Nazaret, es parte también de los relatos que hay que ir construyendo. Lucas, que es el que hace el trabajo historiográfico más importante, toma como dato de referencia histórica un censo de Augusto César, lo fija en el momento de Herodes el Grande en Jerusalén. Entonces, por el motivo del censo, José va a su lugar de nacimiento para el censo. Algunos historiadores no encuentran un censo de Augusto por esa época, encuentran un censo de Herodes Antipas 10 años más tarde, que es un censo local, no es un censo imperial. Y los censos locales no se hacían en el lugar de nacimiento, sino en el lugar donde vivía. De allí algunos dicen que si el censo no conjuga históricamente, tiene que ver con que Jesús en realidad no pudo haber nacido por cuestiones de cronología histórica en Belén, sino que nació en Nazaret. Los 4 evangelios que componen la Biblia dan cuenta de la opresión que el pueblo de Jesús vivía bajo el yugo del Imperio Romano. Sin embargo, no acuerdan respecto al lugar concreto del nacimiento de Jesús. Estas divisiones comienzan en las Escrituras. Jesús nació en la aldea de Belén, Betlehem en hebreo, derivado de Beit, casa, y Lehem, pan, que es un pueblo pequeño, una aldea, en la que había nacido el rey David. Tenemos la historia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, que cuando María quedó embarazada, ella vivía en Nazaret. Nazaret es otra región, está en la región de Galilea, está al norte del país. Nazaret, Israel. Una pequeña ciudad en la que hoy habitan apenas 70.000 habitantes.
está ubicada a 115 kilómetros de Belén. 2 milenios atrás, ese viaje implicaba una semana y en un territorio desértico donde se podía morir por deshidratación o como víctima de ladrones y bandidos. Pero ¿por qué emprenderían un viaje tan peligroso y complicado? Por causa de la orden que dio Augusto César de que para levantar un empadronamiento o censo, los hombres con propiedades tendrían que regresar al lugar en donde tenían sus propiedades, José, que era descendiente del rey David, tuvo que regresar a Belén donde tenía sus propiedades, aunque María ya estaba embarazada. El Mesías tenía que nacer en Belén, de ahí que Herodes después haya mandado matar a los niños menores de 2 años de la aldea de Belén. Cuando Herodes mandó matar a los niños, Jesús fue llevado por sus padres a Egipto, pero cuando Herodes murió y José se enteró, regresó a Palestina para volver a vivir allí, pero no quiso regresar a Belén porque Arquelao, el hijo de Herodes, era el gobernante y teniendo miedo de que siguieran buscando al niño, él prefirió regresar a aquella ciudad donde había vivido ya algunos años, donde había conocido a María, la ciudad de Nazaret. En las páginas de la Biblia no hay coincidencias sobre el lugar del nacimiento de Jesús. No existen hechos históricos que avalen que haya nacido en Belén. En el Evangelio de San Juan, Natanael, uno de los discípulos, se pregunta haciendo referencia a Jesús. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Se cumplieron las profecías? Resulta realmente escasa la información histórica sobre los primeros años en vida de Jesús. ¿Qué otros datos misteriosos se hallan alrededor de la figura de Jesús? ¿Cómo estuvo conformada su familia? ¿Pudo Jesús haber tenido hermanos? La Iglesia sostiene que María fue virgen, no solamente que fue virgen antes de concebirlo a Jesús, sino que fue siempre virgen, por lo tanto no puede admitir que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Y entonces, como los textos existen, entonces tratan de justificarlo diciendo que cuando la Biblia dice hermanos, puede decir también primos, porque en realidad dicen que el texto hebreo no tiene 2 palabras diferentes para primos y para hermanos. Ahora, el problema es que los textos están en griego, y en griego sí hay diferencia, en efecto, y ahí se lo cita como hermanos, ¿no? ¿Qué no conocemos a sus hermanas? Y nombran María, Susana y a sus hermanos Santiago, Judas. Y mencionan mínimo que tiene 2 hermanas y 2 hermanos y por nombre propio. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cómo es posible que no existan registros de la infancia y la adolescencia de Jesús en el Nuevo Testamento? Con el Concilio de Nicea quedó un listado inicial de libros canónicos, exigidos, requeridos por Constantino, que reunió a los obispos de las distintas iglesias para que se pusieran de acuerdo de cuáles son los libros inspirados en Dios y los libros que deberían quedar afuera. ¿Qué enigmas contienen estos textos dejados fuera de la Biblia? Los evangelios canónicos también son el resultado de teologías e interpretaciones diferentes de Jesús. Todos en última instancia son intentos diferentes de entender esa fe en Jesús que ya desde un primer momento parece haber generado polémica entre sus seguidores, y por eso los evangelios, sean los canónicos o sean los apócrifos, reflejan interpretaciones diferentes de ese mensaje original histórico de Jesús. Los relatos de los evangelios gnósticos tratan de llenar lagunas de las cosas que no se cuentan en los evangelios del primer siglo. Y como los evangelios del primer siglo nos hablan apenas un esbozo de la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años, estos evangelios se van a centrar en algunos relatos de la infancia de Jesús, pero siempre presentándolo como un niño lleno de sabiduría de gnosis, es decir, sabiduría infusa. Hay otro texto que no está entre los evangelios gnósticos. Este es un antiguo texto legendario que habla de Jesús como un niño y sugiere que él
no sabía cómo utilizar sus poderes, por lo que es casi cómico. Es como un niño travieso que no sabe qué hacer. Jesús es un hombre de paz, pero no debe de entenderse en el sentido pacifista que tal vez hoy entendemos, porque a Jesús también lo encontramos en algunos momentos con un temple fuerte e incluso realizando acciones que nos parecerían violentas. Un niño que va corriendo choca con Jesús por detrás y Jesús se enoja, voltea y maldice al niño, el niño cae muerto. Y entonces, igualmente, hasta que María no ruega porque Jesús resucite a ese niño, el asunto no se resuelve. La imagen de un Jesús maltratando a sus pares sería inadmisible para el cristianismo. ¿Podrían acaso haber ocultado esta versión? ¿Puede ser posible que este haya sido un rasgo del verdadero Jesús? El modo de ser pacífico de Cristo es la enseñanza a llevar las decisiones de la persona al nivel más profundo de la conciencia, a actuar desde lo interior, desde dentro. La enseñanza de Jesús de poner la mejilla cuando te hayan golpeado la otra se ubica en la enseñanza más general de no ejercer violencia contra el que te persigue. No significa dejar al violento seguir en la violencia, sino permitir que la víctima se convierta en violenta ella misma a partir de la violencia padecida. ¿Y si el verdadero Jesús no ofrecía, como aseguran, la otra mejilla? El Imperio Romano pues tiene sometido a Palestina con muchas restricciones. Como todo imperio le pone restricciones a sus colonias, por ejemplo. El campo está devastado, ese es el contexto. Un país juzgado por Roma. Y muchos esperan un Mesías guerrero que venga a liberarlos del Imperio Romano. De hecho, Jesús es del norte de Galilea. Galilea tiene una característica, había muchas guerrillas sublevadas contra el Imperio Romano. ¿Fue Jesús el Hijo de Dios o un revolucionario armado subordinado contra el poder del Imperio Romano? ¿Quiénes fueron sus maestros que lo guiaron como líder de la resistencia que se opondría a la opresión del Imperio Romano? Son pocos los datos que se obtienen sobre la juventud de Jesús, y su lugar de nacimiento aún es tema de debate. Lo que nadie pone en duda es que hacia el año 0 de nuestra era, Roma se había convertido en el imperio más extenso que había conocido la humanidad. En los tiempos de Jesús, los romanos dominaban el territorio palestino con yugo y sangre. ¿Cuál fue realmente la reacción de Jesús frente a la opresión romana? ¿Quiénes fueron sus maestros o mentores? Antes de que Jesús se convirtiera en un líder espiritual, otro hombre movilizaba multitudes. Era conocido por sus bautismos en el río Jordán. Fue uno de los profetas más importantes de su época, y para muchos podía llegar a ser el Mesías. Juan el Bautista fue hijo de un sacerdote judío, que todo sacerdote judío es hijo de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Él comenzó a decir que el reino de Dios se había acercado, y cuando el reino de Dios se estableciera, según los Apocalipsis, todos los malvados serían desarraigados, y haría una manifestación de su decisión en una ablución o bautismo en agua. Juan el Bautista era un predicador carismático. Su prédica comenzaba a ser cada vez más incómoda para los líderes romanos. Era un sublevado en aquella época. Juan el Bautista fue uno de los profetas que en ese momento lideran un movimiento en contra de la dominación romana y de la dominación sacerdotal. En ese movimiento es que inicia su militancia Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se incorpora al movimiento del Bautista, es bautizado por el Bautista. El bautismo era la señal de entrada a ese movimiento. Herodes Antipas ve que el movimiento del Bautista es peligroso y entonces lo hace apresar y después lo hace asesinar. En ese momento, cuando lo hace apresar, Jesús se separa del movimiento, sale de la Perea y vuelve a su tierra, que es Galilea,
y ahí comienza a formar su propio movimiento. A partir del bautismo, todas las señales y los eventos apuntan a que ese carpintero de Nazaret es alguien extraordinario, es alguien que tiene el respaldo del Espíritu Santo, que era básicamente la presencia de Dios en el mundo para establecer el reino. Jesús se convertiría en líder de un movimiento cada vez más multitudinario. ¿Qué filosofía o práctica cumplían los esenios en aquellos tiempos? Fueron un grupo de pensamiento muy importante durante la época. Los esenios eran una escuela de pensamiento iniciática, esotérica. Muy probablemente Jesús en estos periodos de su vida, de los que se sabe relativamente poco porque están poco reseñados por los evangelios, en específico me refiero al periodo de su adolescencia y de su niñez, hay muchas alusiones a que Jesús posiblemente pudo haberse educado entre los esenios. Los esenios fueron un grupo, una secta judía que tiene relación con la raíz de pureza. La primera noticia que tenemos de ellos la da Flavio Josefo y nos dice que vivían en el desierto de Judea. Era un grupo que se había distanciado del sacerdocio oficial en Jerusalén por considerarlo cómplice del Imperio Romano y corrupto en cuanto a la manera de vivir la religión. ¿Cuál era el contexto social de la época que pudo haber seducido a Jesús y Juan el Bautista a formar parte de los esenios? Según la Biblia, Jesús se movilizaba con un grupo de discípulos por las tierras de Judea. Ese movimiento podía ser peligroso a los ojos del Imperio Romano. Cuando Jesús comienza a formar su movimiento y a ser perseguido, tenemos que tener en cuenta que la persecución que establece tanto Herodes Antipas desde la Galilea como el Imperio Romano, se hace desde el principio. El Evangelio de Marcos lo pone ya en el capítulo 3. Ahí dice que los fariseos van a buscar a los partidarios de Herodes Antipas, para matar a Jesús, para eliminarlo. Por eso Jesús, de hecho, nunca puede entrar en las ciudades. La única vez que entra en la ciudad prácticamente es en Jerusalén y ahí lo matan. A los secuaces del Imperio Romano no les había temblado la mano para decapitar a Juan el Bautista. Jesús ponía su vida en peligro y el movimiento tenía que ser muy organizado. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Él expresa con mucha claridad en un debate que él tiene con sus propios discípulos, que estos le plantean que cuando se construya el reino de Dios, ellos se van a repartir el poder. Y Jesús le dice, ustedes se equivocan totalmente porque no hay nada que repartir. Porque ustedes tienen el concepto del poder como dominación, es decir, como arquía. De ahí viene jerarquía, es decir, dominio sagrado. Ustedes tienen que pensarlo como diaconía o como duleia en griego, es decir, como servicio, como el esclavo que sirve. Y por lo tanto él dice, en este proyecto, los últimos, es decir, los campesinos, los pobres, van a ser los primeros. Era revolucionario no solo para la época, sino para todas las épocas. De hecho, su proyecto era el proyecto de lo que hoy nosotros denominamos comunismo. ¿Cuáles podrían haber sido los motivos por los que su movimiento habría aumentado exponencialmente la cantidad de sus seguidores? Evidentemente, los signos extraordinarios que realizó Jesucristo pudieron generar un asombro y un crecimiento en el grupo de los que lo seguían. Los evangelios, además de platicarnos eventos puntuales de milagros, hacen sumarios también que nos permiten entender cuáles serían estas actividades. Habría realizado curaciones de enfermos, habría realizado exorcismos, es decir, expulsión de demonios, habría realizado incluso varias resurrecciones, entendida como volver a la vida a una persona que ya estaba muerta, habría realizado multiplicación de los panes, habría caminado sobre las aguas. Por lo tanto, una serie de signos que nos muestran que el reino de Dios ha llegado y que Él es una persona autorizada sobre incluso las fuerzas de la naturaleza. Jesús recorría las tierras de Judea preservándose de los romanos, pero su camino tenía un destino claro, el más peligroso de todos,
donde estaba el poder judío y los romanos esperándolo, Jerusalén. La célebre entrada de Jesús a Jerusalén es una pueblada. Los campesinos iban a cumplir un rito religioso y por lo tanto iban enfervorizados para cumplir ese rito. Pero por otra parte se encontraban en el templo con sus dominadores, con los sacerdotes, que por otra parte tenían en el templo las escrituras de sus propiedades que habían debido entregar. Y por eso es la irrupción en el templo, y ahí es donde Jesús echa a los mercaderes del templo, pero además expresa con mucha claridad que el templo es como la higuera que no da frutos. Es decir, el templo es como ese árbol, ¿no es cierto?, estéril, que no da fruto y que por lo tanto hay que quemarlo. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Aquí es donde vemos a este Jesús, ¿no es cierto?, con esa fuerza, con ese coraje, ¿no es cierto?, que es capaz de impulsar un proyecto en contra de los dominadores. A partir de ese momento, los hechos se suceden con asombrosa velocidad. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús es apresado después de una conjura más o menos extensa, después de que Judas, el traidor, Judas Iscariote, habría acordado con las autoridades que lo entregarían. Jesús habría celebrado la última cena, habría cenado con sus discípulos, una celebración en contexto pascual. Se habría ido a un huerto, el huerto de los olivos, del que conservamos el nombre y la ubicación, del huerto de Getsemaní, y habría sido apresado. Y después habría pasado un juicio tanto con las autoridades del Templo de Jerusalén como con las autoridades romanas, en este caso Pilato. Tras el juicio, Jesús es torturado, crucificado y asesinado. El único castigo era la cruz, y la prueba es que cuando Jesús muere no está solo. Hay dos hombres a su lado que, de acuerdo a la traducción en griego, no son simples ladrones. Los estaban también matando porque eran personajes que habían intentado hacer algún cambio dentro de la sociedad, pero pues no pudieron, porque bueno, hay todo un sistema que oprime tan fuerte que el castigo fue la muerte. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Si bien especialistas y eruditos coinciden en este dato histórico, hay interpretaciones sobre otros aspectos de la vida de Jesús donde las posturas son muy diferentes. Nuevas lecturas de la Biblia indican, por ejemplo, que en aquella época Jesús estaba en contacto con lo mundano. ¿Podría haber utilizado drogas como un camino de conocimiento divino o sanación? Según cuenta la tradición bíblica, durante sus años, Jesús recorrió las tierras de Judea obrando milagros. Para algunos teólogos y estudiosos bíblicos, Jesús estaba en contacto con lo profano y terrenal, y en la vida comunitaria, las drogas cumplían un rol central. ¿Podría haber utilizado drogas como un camino de conocimiento divino o sanación? Posiblemente ha utilizado esas plantas. Jesús también utiliza plantas medicinales para sus curaciones, es posible. En Mateo se lee que Jesús sana a la suegra de Pedro. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. En todos los milagros de nuestro Señor Jesús, la curación a los ciegos o la muerte o los cojos, incluso levantándose de la muerte tal como lo hace, todos esos milagros apuntan a su identidad como el Hijo de Dios. Los milagros no son en sí mismos un fin. Eso es lo que la gente querían ese poder entre ellos, pero ignoraron o no querían oír que nuestro Señor Jesús estaba hablando con ellos sobre quién es Él como el Hijo de Dios, y por lo que su milagro más grande se convierte en su propia resurrección de entre los muertos.
por donde se extendía su mano la salud se esparcía. Jesús el Mesías. ¿Fue capaz de realizar milagros o estamos en presencia de alucinaciones colectivas? Creo que todos los grupos religiosos y místicos que han desarrollado distintas prácticas espirituales a lo largo de la historia han incurrido en prácticas deliberadamente que favorecen la formación de estados de conciencia poco habituales o inusuales, como por ejemplo la danza frenética, a veces al interior de casas de las que se saben se llenaban de humo y en medio de una danza o de un baile muy intenso generaba estados de éxtasis, y otro uso de seguramente estupefacientes naturales que ellos se allegaran y que tuvieran alcance. Claro que creo que pudieron haber sido utilizados como lo son hoy en día. En el Evangelio de Marcos se hace referencia al carácter curativo del aceite de unción con el que los 12 apóstoles bañaban a los enfermos. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. ¿Cuáles eran los elementos que convertían este aceite en un líquido altamente curativo? Tenemos los ingredientes definidos con bastante exactitud, están descritos en la Biblia, y tenemos incluso las cantidades que tienen que ser agregadas al aceite para poder realizar este compuesto, este aceite de unción. Tiene algunos componentes como la mirra, como la canela, como el cané bosem, que probablemente sea uno de los indicios que tenemos del uso de la cannabis desde tiempos bíblicos. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, 22, 25, Jehová habla con Moisés y le indica la receta correcta del aceite de unción. Toma tú aromas escogidos, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, y de caña aromático 250, y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Nada parece extraño en este texto. 3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Pero descubrieron algo inquietante. Este aceite se utilizaba única y exclusivamente para ungir reyes, profetas o personajes importantes. No era un aceite que tuviera un uso para otro tipo de circunstancias, sino exclusivamente para ello. El cannabis en hebreo se llama cané bosem, que significa la caña del perfume. Y si damos un poco de rienda suelta a nuestra imaginación, si bien esto no es aceptado por todos los académicos que se dedican a lingüística, aparentemente cané bosem puede derivar a cané bos y de ahí cannabis y terminar por ser cannabis sativa, que es el nombre de Linnaeus que le damos a la planta el día de hoy. Jesús, habiendo sido judío y habiendo caminado por todas estas tierras de Judea, de Samaria y hacia el oriente, lo más seguro es que haya entrado en contacto con las tribus que poblaban estas regiones y probablemente hasta la India, en donde se supone que en algún momento también pasó parte de su vida Jesús, haya estado en contacto con algunas de estas sustancias. La cannabis era uno de los productos medicinales, adivinatorios, místicos más importantes del viejo continente, pues. Por otro lado, la experiencia con drogas siempre va a ser subjetiva, es decir, solo la persona que está experimentando la alucinación puede sentir esa presencia, pero no hay un milagro hacia afuera, es decir, el que está afuera no sabe qué está pasando. Los evangelios aceptados por la Iglesia Católica nos permiten indagar en el uso de plantas psicotrópicas para la curación. ¿Pero qué revelan los textos? ¿Eran las drogas una herramienta del primer cristianismo para acercarse al conocimiento? ¿El consumo de psicotrópicos era una práctica común? Alto Egipto, 1769. La traducción del segundo libro de Jehú devela ciertos rituales chamánicos presentes en los años fundacionales del cristianismo. El Señor dispuso un lugar para las ofrendas, colocando una jarra de vino a la derecha y otra a la izquierda, y derramó ciertas bayas y especias alrededor de los recipientes. Él, entonces, puso cierta planta en sus bocas, y también otra planta en sus manos, y las extiende en orden alrededor del sacrificio de iniciación. Durante estos 2000 años largos de la Iglesia, siempre el vino que se ha utilizado es vino de uva, sin ninguna otra mezcla, ni de hierbas aromáticas, ni de alcohol. Vino puro de uva. Los textos gnósticos permiten comprender el uso de las drogas desde un aspecto revelador.
la imagen de un Jesús utilizando sustancias se aleja cada vez más del Mesías del Cristo católico. Pero esta no es la única imagen distorsionada que muchos especialistas le inducen a la figura de Jesús. Algunos aseguran que existía un vínculo entre Jesús y María Magdalena desde el enfoque político. Esta afirmación podría cambiar para siempre la construcción que se hizo históricamente de la relación entre ambos. ¿Fue María Magdalena su brazo derecho en la cruzada revolucionaria que llevaba el Mesías contra el Imperio Romano? El uso de plantas con poder curativo sigue siendo uno de los misterios que envuelven la vida de Jesús. Pero no solo este tipo de prácticas son motivo de debate. El rol de María Magdalena como sucesora y líder de su movimiento revolucionario, según algunos especialistas, también está en discusión. María Magdalena es, para mí, sacando a María, la Madre de Jesús, la mujer más relevante en los evangelios. Tanto es así que la acompaña como apóstol durante todo el recorrido. Sí fue una discípula directa, al punto tal que es la primera que se da cuenta de la resurrección de Jesús, la primera que el Jesús vuelto a la vida le habla y le da la misión a ella de decirle a los apóstoles, incluido Pedro, de que Jesús ha vuelto a la vida. Entonces tiene esa misión. Y eso le da a ella un rol importantísimo en los evangelios. Es, vuelvo a decir, después de María la Madre de Jesús, la mujer, yo me animé a decir prácticamente apóstol, más importante de los evangelios. La Biblia presenta en el Nuevo Testamento, en los evangelios, muchas Marías, pero esta es específica, María de Magdala, y es muy claro. Y esta mujer, de ser una mujer descentrada, destruida, se va convirtiendo poco a poco en la discípula predilecta. Obviamente, para un mundo patriarcal, machista, esto no es posible. Que la que avance con el maestro no sea un hombre, sea una mujer. La que se volvió de ser una persona de la que le expulsan 7 demonios destruida, a ser la maestra, la que más entendió de qué se trataba esta nueva versión religiosa. Es la más avanzada discípula de Jesús. Y en el simbolismo místico se nos dice que cuando alguien inicia la vida mística, besa a Jesús en los pies. Cuando ya ha avanzado, besa a Jesús en las manos. Cuando se transforma en Jesús, besa a Jesús en la boca. Y los textos gnósticos nos dicen, es a la única que besaba a Jesús en la boca. Hay diversos textos que prueban contundentemente que tanto las mujeres como los varones formaban parte del proyecto de Jesús. Estos textos nos ayudan a entender la radicalidad de la revolución que significa el proyecto de Jesús, porque la liberación de la mujer es una cosa absolutamente impensada en aquel tiempo. Pensemos que en este momento estamos todavía peleando por eso y ya Jesús se había adelantado completamente a todo esto, ¿no es cierto? Y en su movimiento, tanto varones como mujeres participaban en igualdad de condiciones. Los libros gnósticos ayudan a formar una opinión distinta de la que se puede encontrar entre las páginas del libro sagrado. Ajmín, Egipto, también conocida como Panópolis, durante el siglo IV y el siglo V, fue una de las capitales del cristianismo copto. En enero de 1896, un grupo de arqueólogos trabajaba en un antiguo cementerio cristiano. Sorpresivamente descubrieron un antiguo códice que contenía a una serie de papiros escritos en copto. El códice fue donado al Museo de Berlín. Sobrevivió a 2 guerras mundiales en los archivos del Museo Alemán. Tuvo que esperar hasta 1955 para ser traducido. Y entonces salió a la luz un hallazgo revelador. El códice de Ajmín contenía 4 textos gnósticos. Uno de ellos era el Evangelio de María Magdalena. Hace poco se encontró un Evangelio de María Magdalena en el que ella aparece mucho
como un líder entre los apóstoles. Ella es la que reúne a los demás cuando están con miedo de salir a predicar el Evangelio porque temen morir como murió Jesús. Y ella se pone de pie y dice tener el coraje porque el Señor nos ha transformado, y entonces les predica acerca de la palabra de Jesús. El Evangelio de María Magdalena también pretende que la mujer va a tener una importancia mayúscula en razón de que hay que retomar las ideas de que Dios también es femenino o de que también hay diosas. Es decir, aquí ya hay una influencia gnóstica en cuanto a la idea de una deidad femenina planteada en muchísimas religiones. De ahí que María Magdalena va a representar una mujer iniciada en la sabiduría. Solo existen 3 códices que contengan el Evangelio de María Magdalena, 2 en griego y 1 en copto. Ninguno está completo y solo se han recuperado algunos fragmentos. ¿Podrían estos textos mencionar a María Magdalena como líder del movimiento de Jesús? Ella les predica acerca de la palabra de Jesús y más tarde Pedro le dicen: no creo que el Señor haya dicho esto, creo que ella lo está inventando y miente. Y ella se echó a llorar y dijo: hermano Pedro, ¿de qué hablas? Entonces los otros discípulos entraron y también comenzaron a defender a María y dijeron: el Señor la amaba mucho. ¿Quién eres tú para decir que ella es una persona inferior? Cuando María hubo dicho esto, quedó en silencio. Decid lo que queráis decir sobre lo que ella ha dicho. Yo reconozco que no creo que el Salvador haya dicho esto. Así que Pedro estaba enojado con María, pero María ganó la discusión en el Evangelio secreto, que nunca fue parte del Nuevo Testamento, tal vez por esa razón. En los canónicos, María Magdalena es testigo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. A la primera que le habla es a una mujer llamada María Magdalena. El hecho de que Jesús le hable a María Magdalena antes de que a cualquiera de los otros discípulos podría significar que es a ella a quien elige como sucesora de su movimiento. Era una mujer que era importante por ella, no por ser amante de Jesús. Porque obviamente, muerto Jesús, pues le deja al amante el poder. Toma valor y toma fuerza de ser la líder de una comunidad religiosa como mujer. Y la envía a anunciarle a los hombres que está resucitado. Pedro entra a la tumba y no lo ve. Ya que se sale Pedro, entra ella y ella le va a hablar. No es al hombre. Y ella se lo topa y no lo reconoce. Y le dice: ¿dónde pusiste el cuerpo de mi Señor? Entonces la nombra por su nombre, Miriam le dice. Y cuando te nombran, eres tú, sujeto. Cuando él la llama, lo reconoce. Se da cuenta que es Jesús. A través de este planteamiento buscan legitimar una cadena de mando que se transmite a través de la resurrección al primer testigo de la misma. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella es de una ciudad Migdal, por eso es María de Magdala o Migdal. Migdal quiere decir torre fortificada. En el lago de Tiberíades había un puerto de pescadores. Ella es de este Migdal, por eso su nombre era Miriam, María de Magdala. Que María Magdalena no llevara unido el nombre o apellido de su padre o marido, sino el de su ciudad, indicaba en la época que era independiente. No estaba sometida a otras personas y tenía autoridad para formar parte del grupo de Jesús. Una mujer tan nombrada como la Magdalena siempre se la cita como la mujer de Magdala, es decir, la Magdalena. Ese es un título de varón, no es un título de mujer. Porque a las mujeres siempre se las citaban como mujer, esposa de o hija de, pero no como mujer cuyo apellido es el lugar en el que reside. Ese era propio de los varones. En cambio, la Magdalena tiene valor de por sí.
Quizás, como reclaman algunos investigadores, es el momento de revisar el legado histórico de María Magdalena y desentrañar si fue ella la verdadera líder que sacó adelante el movimiento de Jesús luego de su muerte. Otro misterio recorre el proyecto del reino de Dios. ¿Habría ocultado la Iglesia Católica un secreto que podría poner en duda 2000 años de cristiandad? ¿Qué asombrosa relación existe entre el Hijo de Dios y el Hijo del Sol? ¿Pudieron acaso haber sido la misma persona? Las dudas sobre el origen del lugar de nacimiento de Jesús, si perteneció o no a un movimiento revolucionario, el uso de drogas con poder curativo y su legado político a María Magdalena seguirán siendo motivo de debate. Muchos son los datos perdidos en la historia de Jesús. Ir tras las pistas ocultas en la Biblia es una forma de develar su verdadero rostro. ¿Puede ser Jesús la representación de otras creencias? ¿Cuándo nació? ¿Podría no haber sido el Hijo de Jehová sino el Hijo del Sol? El año de nacimiento de Jesús está sujeto a controversia, mucho más el día preciso de su llegada al mundo. Los festejos navideños podrían sostenerse sobre un dato incorrecto. ¿Qué vínculo existe entre la fecha de nacimiento de Jesús y la divinidad Sol Invictus? Jesús se ve como el Hijo del Sol, porque es la fiesta 25 de diciembre del Sol. Es solsticio de invierno, nace el nuevo Sol fuerte, y eso celebraba el 25 de diciembre, la fiesta del nuevo Sol. Por eso se monta en esta fiesta pagana la fiesta cristiana de la Natividad del Señor. No tenemos históricamente el día en que nació Jesús, ni el mes. Es simbólico, por el sol. Como se ha hecho en muchas latitudes y en diversas épocas, algunos grupos cristianos han intentado poner fechas o construir templos sobre fechas o lugares de las creencias antiguas. Así que en realidad el 25 de diciembre lo que tenemos es el solsticio de invierno, en que todos los pueblos antiguos pensaban que el sol moría e iba a renacer. La religiosidad primitiva veneró al sol como el dios principal. Su figura se puede encontrar representada en los principales credos: Kinish Ahau en la cosmogonía maya, Inti en la religiosidad inca, Helios en el Olimpo griego, Ra en la cultura egipcia. Por eso tenían cultos tan importantes para ayudar al sol a volver a cobrar fuerza y no ser devorado por las tinieblas. Y en ese contexto, pues poco a poco, tanto en esos lugares de Roma como en el norte de Europa, se fue asimilando el nacimiento de Cristo a las fiestas solares, y muchos de los elementos navideños, como las esferas, la adoración del pino, eran en realidad pertenecientes a las religiones que adoraban al sol. Jesús parece ser la representación de las divinidades paganas. Recorre el mismo camino que el dios Sol. ¿Realmente existió o es una creación arquetípica? La Biblia presenta una versión de Jesús, pero indagando en los secretos de la misma, se pueden encontrar muchas preguntas sin respuestas contundentes. ¿Fue el más grande de los profetas? ¿Fue un revolucionario? ¿Quién es este impactante hombre que a 2000 años de su muerte continúa movilizando multitudes? Jesús, otro de los grandes misterios de la Biblia prohibida.